Una de las ventajas que tiene esta sesión es que yo no voy a ser el moderador, va a ser Flavio. Flavio es gerente de ventas para América Latina de Cisco Capital y es la persona más autorizada en todo este tema de financiación de tecnología. Gran experiencia en el campo, no solamente en Cisco, sino en años anteriores, trabajando con otras empresas de tecnología, trabajando en CIT. Y en el panel entonces tenemos a Santiago Esponda, que también está en Cisco Capital, en línea paralela. Manuel Ortiz, que es también otro de nuestros viejos amigos y es quien es el director para América Latina de CSI Latina, de CSI Financial. CSI, para quienes no están muy familiarizados, es uno de los líderes, yo diría que tal vez el líder sobreviviente del financiamiento de las empresas que financian tecnología, una compañía muy innovadora que recientemente recibió como nuevo accionista a Century Tokyo Leasing, ¿verdad? A la derecha de Manuel ya habíamos tenido el honor de escuchar a Roberto Martinelli, que es el CSO de Societe Generale Equipment Financing de Brasil. Roberto nos ha acompañado también con Pascal, que es su nuevo jefe en Brasil, y la experiencia que tiene Roberto también en el campo de financiamiento de tecnología va a contribuir mucho al enriquecimiento del panel. Y naturalmente nosotros metemos nuestros infiltrados de The Alta Group. Ian Robertson, a quien ustedes conocieron, algunos de ustedes conocieron, los que asistieron al foro de leasing operativo y de Asset Management ayer. Ian es el director de la práctica global de Asset Management de The Alta Group y tiene gran experiencia en todos estos temas. Durante muchos años él fue el director de Asset Management de Lage Landen, también de CIT. Eso parece ser una epidemia, todo debe haber pasado por CIT. Entonces, ya dichas estas palabras, y solo nos falta que ingrese Dots al salón y lo podamos hacer subir, le cedo totalmente la palabra a Flavio y el micrófono a los panelistas. Bueno, Rafael, muchísimas gracias. Yo quería hacer dos agradecimientos. Primero, por la invitación. Es un honor para mí estar acá con todos ustedes para compartir nuestra experiencia, lo que vemos con relación a la evolución de tecnología y los impactos en soluciones financieras. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad y también por ponerme después del lunch. Esto hace una tremenda diferencia, ¿no? Y cuando estamos hablando antes, para que atendamos a todos, yo soy brasilero, hablo portugués, voy a hacer la presentación en español con los slides en inglés. Entonces creo que estamos acá para todos los gustos, ¿no? Entonces así es. Yo resumiría mi presentación si les dejo con un mensaje. El mensaje es una sola palabra que se llama transición. Entonces estamos en un momento de muchísima transición que genera muchas oportunidades para todos nosotros. Yo voy a tomar los próximos, yo diría 30, 40 minutos, hablando de tendencias de mercado, cómo esto impacta la financiación, temas que ya fueron discutidos hoy por la mañana por Rafael, y también ejemplo de dos estructuras de financiamiento que nosotros desarrollamos en Cisco Capital, que ilustran muy bien lo que está pasando en este momento. Entonces, un poco de breve introducción. ¿Quién somos? ¿Por qué estamos acá? Cisco es una compañía, una de las líderes en tecnología. Creo que todos ustedes conocen. Nosotros somos líderes en networking equipment y hoy estamos líderes en equipos, en soluciones de tecnología. Es una compañía que fue fundada en 1984, poquito más de 30 años, focada en routers, después switches, y con la expansión del portafolio, hoy somos una compañía de soluciones de IT. Tenemos como misión transformar la manera como las personas y compañías se conectan, se comunican y se colaboran. Para un dato, solo para entender el tamaño de la compañía,
nosotros hoy estamos presentes en 496 compañías con tecnología en el listado de los 500 de Fortune. Y mientras nosotros estamos hablando, seguramente hay 4 ejecutivos de ventas trabajando en las otras 4. Yo espero que en la próxima presentación este número suba de 496 para 500. Es una compañía que tiene annual revenues de 49 mil millones de dólares, aproximadamente 70 mil empleados, y una posición de caja que es el equivalente a un año de ventas, 50 mil millones de dólares. Esto nos da un beneficio enorme de pasar por esta transición con una fortaleza financiera impresionante y que nos permite ahí trabajar en la transición, trabajar con conceptos out of the box y pasar la evolución que yo les voy a mostrar en los próximos slides. En 96, Cisco decide implementar y crear Cisco Capital, que es el brazo financiero de la compañía, que tiene como objetivo estructurar soluciones financieras para nuestros canales y clientes. Entonces, Capital es una wholly owned subsidiary de Cisco, que tiene ahí casi 20 años de actividades. Estamos presentes hoy en aproximadamente 150 países, con 3 líneas de negocios, que yo voy a explicar en el próximo slide, y hoy manejamos aproximadamente 10 mil millones de activos, que son activos de tecnología financiados por la compañía. Capital está dividida en 3 líneas de negocios. La razón por la cual yo destaqué estas 3 líneas de negocios es que vamos a hablar, todo lo que hablamos acá en la presentación tiene que ver con la línea de Technology Financing, que son todas las estructuras de financiación a largo plazo para los usuarios finales de tecnología. Tenemos también 2 líneas de negocios, una que se llama Channel Financing, que es la financiación de corto plazo a nuestros canales para que complementen el ciclo de ventas, porque Cisco no vende prácticamente nada directamente, utilizamos canales de ventas. Tenemos una línea de negocio muy importante que se llama Channel Financing, que extiende el plazo de pago a los canales para que ellos complementen la venta para el usuario final. Cisco Refresh es una otra línea de negocio hoy no presente en Latinoamérica, que tiene que ver con refurbished equipment, son equipos que vienen del mercado secundario. Básicamente, una de las principales fuentes de Cisco Refresh son equipos que retornan de leasing operativo. Tenemos una línea muy fuerte en Estados Unidos, en Europa, para recolocar estos equipos en el mercado secundario, no presente aún en Latinoamérica, pero esperamos tener este negocio en un horizonte de 2 a 3 años en algunos países seleccionados. Y lo que yo voy a mencionar de aquí adelante está bajo el concepto de Technology Financing, que son todas las estructuras de financiamiento directamente al usuario de tecnología. Un tema muy importante es que estamos viviendo un momento de transición, no de transición de productos financieros, pero transición de modelos de negocios. O sea, el leasing continúa teniendo un protagonismo muy importante en esta evolución, pero la forma como se estructura la solución es lo que cambia. Nosotros como proveedores asumimos más riesgo, hay una evolución en la forma como se consume tecnología, pero los productos financieros en el portafolio son básicamente los mismos, transformados a una otra manera de se hacer negocios. Por esto el portafolio tradicional se convierte a productos de consumption-based, managed services, e vamos a tocar nos próximos slides. Estamos presentes em Latinoamérica em 24 países e temos 2 principais rutas de negócios, nosso go-to-market. Ou vamos direto com nossos préstamos desde a casa matriz de Estados Unidos, em lo que chamamos de cross-border loans, em 21 países. Temos uma captive, uma legal entity em México, o único país de Latinoamérica onde temos uma presença legal. E os demais países onde oferecemos leasing, vamos com alianças estratégicas com partners financeiros. Então, 14 países oferecemos leasing
y en 21 países ofrecemos operaciones directas en nuestros libros. La consolidación nos da capacidad de cubrir 24 países en la región. Esto cubre 95% de la demanda de financiamiento en Latinoamérica. Todo esto con las diferentes líneas de negocio, lo que tenemos en el portafolio, está preparado para toda esta transición de mercado que estamos viviendo. Agora eu vou falar um pouquinho de la transição, como o vídeo nos mostrou. Estamos vivendo um momento que chamamos de disrupção, ou seja, uma evolução muito forte com relação à la tecnologia. Há 30 anos começamos com os routers, passamos a los switches, a evolução das soluções tecnológicas bajo uma plataforma de internet, hace com que hoje chegamos ao conceito de Internet de las Cosas, que mencionou Rafael hoje por la mañana, que é algo disruptivo para todos nós. Internet de las Cosas tem um conceito muito conectado a la digitalização do mundo, o que significa que as companhias e as pessoas estão utilizando cada vez mais a tecnologia como um diferencial competitivo. E há uma conexão entre pessoas, empresas, processos, dados, em la conexão de todas as coisas à internet e a internet a todas as coisas. Nós, como Cisco, prevemos que há 99% de las coisas aún não conectadas, o que vai generar uma transformação nos próximos anos, como nos mostrou o vídeo. Quando o vídeo nos mostra que estamos listos e estamos esperando aí cambio para os próximos 20 anos, tem que ver muitíssimo com o conceito da Internet de las Cosas. Esta é uma transformação global. Temos vários conceitos associados a isto, onde o centro é a Internet de las Cosas, como cloud, que discutimos hoje por la mañana, o conceito de cidades e comunidades inteligentes. Cada vez mais há interesse por governos de implementar tecnologia para que facilite a vida de todos nós, como cidadãos, que moramos em las distintas cidades, que temos problemas de embotejamento, que temos problemas de facilidades de várias naturezas. Então, há conceito muito forte que é global. Um dos melhores exemplos que temos é a cidade de Barcelona, onde Cisco foi a sponsor de uma transformação que ocorre na cidade para melhorar a relação que a cidade tem com os cidadãos. Isto conectado a cloud, aplicações, mobilidade. Hoje, todos nós estamos acá conectados em internet. Amanhã tomamos voo, vamos a outro país, temos a conexão, podemos trabalhar, cambia as relações de trabalho e é conjunto que al final cambia por completo a forma como nós trabalhamos no dia a dia e interactuamos com os distintos players, sejam companhias, as empresas, pessoas e nossas relações no dia a dia. Então, cloud, mobilidade, aplicações, Big Data and Analytics. ¿Qué hacemos con la cantidad de datos que están disponibles en el mercado, en la Internet, para que esto se transforme en ventajas competitivas, parte de nuestra estrategia? Está todo conectado a una transformación global que tiene un impacto muy fuerte en la manera como las compañías consumen tecnología. Un muy buen ejemplo que Rafael también tocó hoy por la mañana tiene que ver con los diferentes apps, applications que estão disponíveis hoje e que transformam nossas vidas. Eu les tenho uma pergunta: para quantos de vocês a companhia Uber é uma companhia de transporte? Uber é uma companhia de transporte que utilizamos diariamente. Amazon é um retail store. Airbnb, equivalente a hoteles, e nós utilizamos isto todos os dias. Mas quando vamos ao conceito, todas estas companhias são companhias de tecnologia. Tecnologia que utilizam todo um aparato tecnológico para generar
los famosos business outcomes y los servicios que nosotros queremos utilizar. Entonces, cuando llamamos un Uber y viene un auto en nuestra casa o nuestra compañía en 15 minutos, la inteligencia por detrás de esto, con una infraestructura de tecnología, es impresionante. Pero nosotros no vemos. Pagamos por el servicio y es lo que nos interesa. Entonces, cada vez más se cambia la manera como nosotros interactuamos con estas formas de tecnología y cambia nuestro mundo también, que es el mundo de soluciones financieras. Todo esto aliado a una dinámica de mercado mucho más compleja de lo que nosotros vivíamos anteriormente, tanto desde el punto de vista global, cuanto en nuestro continente, en Américas, cambia la manera como las compañías adquieren y consumen tecnología. Hoy, siempre que vamos a una discusión con C-levels, sea un CEO, CFO, CIO, la preocupación y la discusión no es más si yo compro una caja que me ofrece una determinada tecnología. Lo que ellos están interesados son en los famosos business outcomes. ¿Qué son business outcomes? Cualquier inversión o cualquier impacto en la compañía que va a incrementar revenues, reducir los riesgos operativos o reducir los costos. Todo esto cambia la manera como estamos interactuando con las compañías y cambia también la manera como nosotros, proveedores de soluciones financieras, tenemos que trabajar esta puente entre proveedores de equipos, proveedores de tecnología y lo que nos piden los clientes. Hicimos una encuesta en Europa a través de Forrester con aproximadamente 200 compañías y como resultado de esta encuesta, lo que vimos con esta transformación de mercado es que hoy uno de los principales decision makers de cualquier discusión de tecnología y de solución de tecnología es el CFO. El CFO aliado a los líderes de negocios, porque si el interés son los business outcomes, resultados de lo que la tecnología puede ofrecer, este pasa a ser un player importantísimo en la tomada de decisiones, en conjunto con los diferentes líderes de negocios. No solamente el CIO o el CEO, pero cada vez más las discusiones hoy cambian a un otro espectro que impacta directamente nuestras soluciones financieras. La respuesta para esto son soluciones tailor-made, que cambian la relación entre las dos partes. Es una puente donde la solución financiera es distinta de la que nosotros utilizábamos anteriormente. Y cuando yo mencioné en el principio de que estamos en un mercado de transición, significa que la relación entre lo que son soluciones tradicionales y lo que son las soluciones del futuro va a cambiar muchísimo en los próximos años. Hoy por hoy nosotros tenemos de 90 a 95% de lo que nosotros hacemos con soluciones tradicionales, leases and loans, pero lo que va a pasar en un futuro no tan lejos, un futuro cercano, es un cambio con relación a cómo las soluciones van a evoluir. Yo voy a mostrar esto en los próximos slides y hay un protagonismo muy importante, todos nosotros acá, con soluciones que hacen la puente entre la tecnología y lo que están nos pidiendo los clientes. ¿Qué estamos escuchando de una manera general? Varios conceptos distintos, como cloud, yo ya había comentado, proyectos de sector público, ciudades inteligentes, cada vez más la tecnología está integrada a los planos de gobierno para desarrollo de ciudades, estados, países. Entonces también impone acá varias oportunidades con retos en la estructuración de soluciones financieras. Utility Model, Asset Light Model. Esto es importantísimo, el concepto de que hoy lo que interesa es el resultado y no la propiedad, tener el activo. Como Rafael comentaba hoy por la mañana del auto, tenía 2 autos en su parking lot, hoy tiene 1, porque lo que interesa es ir de un punto A al punto B sin la propiedad. Es el outcome. Y esto vemos cada vez más acelerado
e esto tiene un crecimiento acelerado en los próximos años. IoT, que yo ya comenté, multi-vendor solutions. Cada vez más las soluciones tienen componentes distintos de tecnología. Les doy un ejemplo. Hay proyectos enormes donde Cisco, con la parte de tecnología que nosotros proveemos, representa 10% de la solución total. Pero nosotros mismo con esto tenemos el liderazgo de las discusiones de solución financiera con el CEO, CFO, CXO, pero cada vez más las soluciones traen multi-vendor solutions, lo que también cambia percepción de riesgo, cómo empaquetamos todo esto y cómo proveemos distintas soluciones a nuestros clientes. Los bancos, en especial en algunos países de Latinoamérica, frenan algunos de los negocios. Hay varios países que vemos que los criterios de financiamiento están más restrictos y esto nos genera muchísimas oportunidades, que yo voy a volver a un punto que mencionó Rafael hoy por la mañana, el concepto de to be or not to be, que yo creo que hoy hay una muy buena oportunidad en lo que es el concepto de to be. Entonces, y todo esto, perdóname, en el entorno de los accounting changes, que hacen con que las discusiones de las soluciones CAPEX, las soluciones OPEX, que esto va a impactar mis estados financieros o no, también tiene una relevancia muy fuerte en las discusiones. Por esto, cada vez más relevante el papel del CFO y las oportunidades que esta relación genera para nosotros. Cuando tenemos una discusión con un CEO, CFO, CIO, un C-level, muchas veces lo que está pasando es esta relación del modelo tradicional, donde hacíamos una venta, cerrábamos un contrato de financiación. La relación tradicional es: vendo los equipos, financio, instalo, hay un contrato de mantenimiento y hay una optimización completando el ciclo durante 3, 4, 5 años. Los famosos business outcomes cambian por completo la relación, donde los clientes quieren testar la tecnología, adquirir el derecho de utilizar la tecnología, alguien gerencia, alguien pone toda la adopción de la tecnología y esto garantiza los business outcomes que yo comenté en los últimos slides. Es una relación que cambia por completo y nos genera muchísimas oportunidades. Parte de la encuesta que yo comenté que hicimos en Europa demuestra este cambio de relaciones. Hay un crecimiento mucho más acelerado en managed services, en servicios gerenciados, de que en compras cash. En esta encuesta que hicimos en UK, Alemania y Francia, el resultado nos muestra que las estructuras de financiamiento tradicionales van a seguir creciendo, pero crecen a una velocidad mucho menor de lo que las soluciones principalmente de managed services. Hay un cambio y el famoso doble dígito, el crecimiento de doble dígitos, nosotros creemos que vienen de estructuras alternativas y no solamente de financiación tradicional. Este es un cambio que todos nosotros tenemos que estar conscientes de que no hay vuelta, esto está pasando y creemos que en los próximos 3 a 5 años vamos a mirar esto de una forma mucho más acelerada, porque estamos justo en el inicio, como los mostró el video que yo pasé a todos ustedes. Otro tema que es muy importante también, ahí Rafael, va el punto que tú mencionaste hoy por la mañana, de las captives, to be or not to be. Yo creo que ahora sí es el momento de to be, en el sentido de que conociendo los cambios en la forma como se consume la tecnología, entendiendo los riesgos asociados a las distintas soluciones financieras, el conocimiento que nosotros tenemos como cautiva, como captive, es muy importante acá, empieza a ganar más relevancia y estamos en un momento donde, cuando yo menciono captive y independent lessor, significan las compañías que están muy focadas en vendor financing. No quiere decir solamente una Cisco Capital, pero ustedes que tienen operaciones con alianzas estratégicas con los diferentes proveedores, tienen esta oportunidad, porque el conocimiento
de la tecnología, de los business outcomes, poner residuales en los equipos, poner managed services, esto cambia la manera como las compañías están mirando las diferentes estrategias de compras. Seguimos con una competencia muy fuerte con caja, siguen siendo 30-32% de las compras, pero el to-be, Rafael, como mencionaste, para mí está acá ahora y es una oportunidad muy fuerte para nosotros que estamos acá. Entonces, ganamos cada vez más relevancia en el entorno de estos cambios que yo comenté en los slides pasados. ¿Cuáles son los impactos en las soluciones financieras? Claramente una evolución, y hoy estamos entre las operaciones de leasing y el True OPEX. El modelo tradicional, como yo comenté, sigue existindo, va a continuar existiendo, va a crecer, pero a un paso menos acelerado de lo que son las soluciones que nosotros llamamos de Next Generation Offers, que tienen que ver con más riesgos asumidos por los fabricantes, por los proveedores de tecnología, donde el modelo ideal pasa por una curva de True OPEX, Pay as you Grow, Revenue Sharing, Cloud Financing, que es un camino, como yo comenté anteriormente, sin vuelta. O sea, tal vez en la 16ª edición de la conferencia de leasing, este tema va a ser ya muy consolidado en varios de los players, y me encantaría estar acá demostrando los casos de éxito con relación a esta evolución que vemos ahora. Tiene que ver con la forma como se consume tecnología de acá adelante. Entonces es una transformación que genera muchísimas oportunidades, y seguramente quien sale adelante, como el concepto del Silver Bullet, va a estar en una condición muy buena de capturar las oportunidades que vemos hoy en el mercado, que van a seguir creciendo en los próximos años. Distintos conceptos, Managed Services, esto es la palabra, la estructura más discutida hoy cuando se habla de tecnología en el mundo Cisco. Después yo tengo los colegas en el panel que van a comentar esto, Santiago, los demás. Managed Services es una solución que se discute muchísimo. Yo tengo un ejemplo específico de Managed Services. Pay as you Grow, o sea, es una solución que también se discute mucho. Access as Services, Utility Consumption Models, y todo esto en un entorno de cambios en reglas contables que cambian nuestra relación por completo. Entonces es un mundo de muchísimas oportunidades, más complejo, más sofisticado, pero yo les invito para hacer un doble clic en todos estos conceptos para que capturemos en conjunto estas oportunidades. Vamos a tener un panel discussion con Q&A y también la opinión de algunos de los players de mercado que están acá conmigo para comentar justo lo que ellos ven del otro lado con relación a esto que está pasando. Impactos que nosotros tenemos nos hizo crear algunas estructuras conectadas con todo esto que yo comenté. Hay una estructura que Cisco Capital crió en Estados Unidos, llamada OpenPay, que tiene que ver muchísimo en nuestros libros. Hoy por hoy vamos a hacer esto solamente en los países donde tenemos entidades legales, pero es un modelo de revenue, de risk sharing, donde nosotros flexibilizamos las condiciones de pagamento, asumiendo mucho más riesgos de los que nosotros asumíamos anteriormente. El concepto del OpenPay está direccionado a proyectos de data center, donde el concepto principal tiene como componente el Utility Consumption Model. Cuando yo les menciono que como variación de las soluciones en la curva creciente son los Next Generations, esto ya es un ejemplo de lo que es Next Generation. Es una solución para proyectos de data center, donde el cliente toma un contrato, es un contrato de arrendamiento. Esta es la parte importante, o sea, el leasing sigue teniendo un protagonismo en esta transformación. Yo creo que este es un tema muy importante, seguir diciendo y reforzando que el portafolio de leasing, en especial operativo, FMV, sigue teniendo un protagonismo muy fuerte en toda esta transición, y el OpenPay es un ejemplo de estos. Es un contrato de leasing,
onde o cliente tem um comprometimento de 70% da solução, pagos trimestrais, e há uma capacidade instalada de hasta 30% que flutua para arriba ou para abaixo de acordo com o consumo da tecnologia. Temos uma inteligência de software que faz a medição desta capacidade. Então, um contrato, em a grande maioria das vezes, 3 anos, 70% committed, fixed portion, os outros 30% estão disponíveis, pero variam com o tempo, de uma forma que, com uma inteligência de software, nós podemos capturar se a companhia utiliza ou não esta capacidade instalada e hacemos o billing trimestralmente. Por la parte committed e os outros 30%, também hacemos o billing trimestral. Se não se utiliza nada, não cobramos. Se se utiliza um dia, cobramos a utilização por um dia. Se se utiliza full a capacidade, ponemos isto bajo o conceito de los pagos e se agregam a los pagos trimestrais. Então, seguramente é um risk sharing model, que já é uma evolução de lo que eu comentava na curva The Next Generation Offers. Esperamos que isto esteja disponível para México nos próximos 60 a 90 dias. Como eu comentei anteriormente, México é o único país onde temos a entidade legal e esperamos implementar esta solução também para desenvolver cada vez mais o mercado de data center. Outra solução que também tem a ver com esta transformação são os famosos Managed Services. Temos um conceito que chamamos internamente de Monetization of Managed Services, que, em resumo, é uma estrutura financeira, onde há 3 diferentes players, um usuário final, que demanda um contrato de serviços, bajo um famoso SLA, Service Level Agreement. Há uma outra parte, que é o provedor de los serviços, pode ser um canal de Cisco, pode ser uma companhia de telecomunicações, que adquire a tecnologia, agrega serviços, oferece isto bajo um modelo OPEX para o cliente final, e a financiação vai para o provedor desta solução. A solução tem como base a aprovação de crédito para o end user, o risco de crédito é do usuário final, não da telco, e isto pode ter um tratamento OPEX, CAPEX, e o objetivo é fazer o casamento do flujo de revenues que vem do contrato de serviços com os pagos da solução financeira para o provedor de serviços. Cada vez mais isto é crescente, vemos que isto tem uma tendência de crescimento exponencial, cambia a relação que teníamos anteriormente, assumimos mais riscos, mas possibilita muito mais apalancar tecnologia, vender cada vez mais business outcomes, e esta é uma solução que tende a ter um crescimento exponencial. Como exemplo, tivemos um caso de êxito muito importante em Latinoamérica. Eu, por temas aí de privacidade, não posso abrir todos os detalhes, pero foi justo um contrato de Monetization of Managed Services, onde havia uma entidade governamental em um dos países em Latinoamérica que necessitava do deployment de um serviço para um segmento de educação. Teníamos um challenge, um reto de como prover isto de uma maneira muito mais eficiente. Então, a agência governamental emite uma RFP, isto foi lançado no mercado, distintos players entraram nisto, fazendo o bid do projeto. Nós tivemos uma telco que ganhou este bid, contratou 3 distintos provedores, que empaquetaram a solução de equipo mais serviços para esta telco. Esta telco ofereceu um contrato de serviços, o deployment da tecnologia para o governo, no projeto de educação, bajo um modelo de cloud, e a solução financeira por detrás de todo isto foi um mix entre finance lease, operating lease, de novo o conceito de que as ferramentas tradicionais seguem com um protagonismo muito forte. O que cambia é o modelo de negócio, não o portafólio. Então, foi um deployment muito exitoso, com términos muito flexíveis,
considerado OPEX para el cliente final, y esto tuvo un monto de 18 millones de dólares a nivel Latinoamérica. Fue uno de los más importantes deployments de cloud en Latinoamérica para Cisco en nuestro fiscal year pasado. Entonces, en resumen, yo tengo un vídeo adicional para mostrar, en resumen, estos cambios que estamos viviendo y como concepto más importante de mi presentación, yo les diría que es un momento de transición, es un momento de oportunidades, es un momento de capturar estas oportunidades con una forma distinta de hacer negocios, que es lo que vemos y es nuestra opinión en los próximos años. Es un cambio que está acá, que no va a volver, o sea, it's here, it's now, to be or not to be, como mencionaste, es algo que genera un protagonismo muy importante para nosotros que tenemos nuestros negocios con vendor financing y seguramente genera muchísimas oportunidades para quien tiene el entendimiento del cambio del consumo de tecnología, el cambio de la evolución de las soluciones financieras. Después de este video, yo voy a pasar a los panelistas para que también expresen sus opiniones con relación a lo que ven en el día a día en los distintos países y compañías con los cuales ellos trabajan. Pasamos un video más, yo tengo un final quote y ahí abrimos para un panel discussion. The Internet of Things represents the next evolution of the Internet, taking a huge leap in its ability to gather, analyze, and distribute data that we can turn into information, knowledge, and ultimately wisdom. According to Cisco IBSG, the Internet of Things was born between 2008 and 2009. Simply put, it is the point in time when more devices or objects were connected to the Internet than people. Currently, the Internet of Things is made up of a loose collection of disparate, purpose-built networks. Today's cars, for example, have multiple networks to control engine function, safety features, communication systems, and so on. But as the Internet of Things evolves, we'll see these networks interconnect with added security, analytics, and management capabilities. Already, Internet of Things projects are underway that promise to close the gap between poor and rich, improve distribution of the world's resources to those who need them most, and help us understand our planet so we can be more proactive and less reactive. For example, small wearable devices can detect a person's vital signs and send an alert to a healthcare professional when a certain threshold has been reached, or sense when a person has fallen down and can't get up. In Mumbai, India, people from Dharavi, the poor side of the city, pay 37 times more for water than residents of Warden Road, the wealthy side of the city. This disparity is caused by the higher cost of delivering utility services to poorer neighborhoods because of infrastructure inefficiencies, problems such as leaks and theft. The Internet of Things, because of its ubiquitous sensors and interconnected systems, will provide utility authorities with more information and control to identify and fix these problems. This will allow utilities to operate more profitably, giving them extra incentive to improve infrastructures in poorer neighborhoods. More efficiency will also allow lower prices, which in turn will encourage those taking services illicitly to become paying customers. Sparked, a Dutch startup company, implants sensors in the ears of cattle. This allows farmers to monitor cows' health and track their movements, ensuring a healthier, more plentiful supply of meat for human consumption. On average, each cow generates about 200 megabytes of information a year. Despite its potential, several barriers threaten to slow the development of the Internet of Things. These include the transition to IPv6, establishing a common set of standards, and developing energy sources for millions, even billions of minute sensors. However, as businesses, governments, standards bodies, and academia work together to solve these challenges, the Internet of Things will continue to progress and change the world as we know it today for the better. How quickly we get there is up to us. Este es más un ejemplo de toda esta transformación que estamos viviendo y yo cierro acá mi primera parte de la presentación con una cotización de Winston Churchill que decía: "Change is the price of survival", porque yo diría que el cambio es el precio para capturar las oportunidades. Entonces, si estamos todos conectados con estos cambios, seguramente generamos muchas oportunidades.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo voy a pasar ahora a un panel discussion. Para que tengamos ahí una interacción y escuchar de otros players también sus visiones con relación a esto. Y abrimos para un Q&A también. O sea, si yo, como comenté en el principio, pudiera resumir mi presentación en una palabra, es transición. Transition is the name of the game. Estamos todos acá mirando esto, es solamente el principio. Yo espero, Rafael, que en las próximas ediciones de la Junta de Alta tengamos ahí cada vez más elementos demostrando esta evolución que genera más oportunidades para todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Antes de que yo pase para los panelistas, ¿alguna pregunta, algo que quieran discutir? Ulises. Gracias. Bueno, sí, lo que comentabas de la transformación, una de las principales dudas que tengo es cómo las compañías cautivas están también cambiando la expectativa del reconocimiento del ingreso, que eso ha sido tradicionalmente algo que ha marcado, digamos, los objetivos, ¿no? Entonces, ahora que ya en los contratos están asumiendo más riesgo, ¿cómo se alinea esa parte del reconocimiento? Bueno, yo te diría, lo que yo recomiendo a todos ustedes, a quien tiene interés en entender mucho más de esta transformación, hay un libro que se llama, déjame poner acá en el backup, B4B. No sé si ya escucharon este libro, B4B. Es un libro muy interesante que de una forma muy sencilla comenta y nos enseña con relación a la transición de un modelo tradicional al modelo de New Business Models. Una lectura muy buena. Es un libro que nosotros utilizamos en Cisco como base de toda esta transformación que está pasando. Y como parte de esto, Ulises, tenemos el concepto de cuánto de lo que hoy tenemos de negocio tradicional estamos dispuestos a transferir a un modelo de Revenue Recognition que de un lado genera un impacto de corto plazo, pero del otro tiene un impacto muy importante de previsibilidad hacia el futuro. Entonces, compañías que ya hicieron esta transición, por ejemplo, que están en el libro, Adobe y otras de tecnología, tomaron la delantera y hicieron la transición, están con muchísimo éxito hoy y es una decisión corporativa de qué momento se hace el clic de negocio tradicional, donde necesitamos reconocer revenue, se va a hacer un cambio para recurrent revenues, que es parte de una transición. Entonces, yo recomiendo mucho a los que tienen interés en entender mejor esta transición. El libro comenta desde las primeras relaciones de ventas en 1890 de NCR hasta toda esta evolución de B4B, que significa Business for Business, modelos de consumption, New Business Models, Revenue Recognition, donde la base está en la relación de consumo de tecnología, donde los proveedores de tecnología y los clientes empiezan a tener una relación distinta. Anteriormente, el riesgo de todo se pasaba al cliente con una compra. Cuando había el pago o una financiación, hell or high water, los riesgos eran eliminados. Ahora no, tomamos el riesgo, hacemos un empaquetamiento, managed services o otras estructuras que tienen que ver con esta transición. Entonces, vale la pena esta lectura. No tengo ningún vested interest acá, es solamente para que ustedes tengan ahí el conocimiento y un poco más de informaciones con relación a la presentación que yo hice. ¿Alguna otra pregunta, algo que quieran discutir antes que yo pase a mis colegas? Hay un tema. Ayer, justamente en el foro legal, gracias Ulises, en el foro legal uno de nuestros temas centrales era la cláusula de hell or high water en vía de extinción, como un dinosaurio que se está extinguiendo. En realidad lo que estábamos tratando de analizar y discutir en el panel era si ese principio al cual nos hemos acostumbrado todos desde que empezamos a hacer el negocio del leasing financiero, que es la obligación incondicional del arrendatario de pagarnos la renta o el canon de arrendamiento, pase lo que pase. Hoy en día, con estas nuevas estructuras y este cambio de conducta, viene a generar la necesidad de que nosotros nos preparemos de una manera diferente para encarar nuestro negocio. Y justamente teníamos esa discusión que terminó en tablas, ¿no? En el sentido de que en este momento no sabemos cuáles son las alternativas y cuáles son los mitigantes de los nuevos riesgos
que se están presentando al respecto. No sé si nos puedas ampliar un poquito ese tema de qué ha aprendido Cisco sobre mitigación de los riesgos que antes no estaban presentes con una Halo High Water. Lo que yo te diría, Rafael, y voy a pasar también al panel, we are learning as we speak. O sea, es un tema que nos pone ahí una barrera. Venimos en un modelo tradicional, revenue recognition, necesitamos y necesitábamos de una cláusula Hello High Water. Esto es parte de nuestro negocio y estamos poco a poco abrindo para casos pilotos para empezar a aprender los riesgos asociados a esto. Yo diría, por ejemplo, el concepto que yo comenté de OpenPay, que tiene el Flexible Consumption en equipos de data center, ya tiene este concepto en parte de la solución. Hay un Hello High Water en 70%, pero 30% que fluctúan. ¿Cuáles son los riesgos asociados a esto? ¿Qué tipo de gains o losses vamos a tener? Aún no tenemos estos datos porque todo es muy nuevo. Esta transformación está ocurriendo as we speak. Entonces, si me invitas a una próxima, tal vez yo tenga más datos para compartir, sí. Pero es algo que vale la pena compartir con todos ustedes. We are in a learning process. Y depende mucho de decisiones corporativas, de qué tipo y hasta cuánto de riesgo vamos a asumir. ¿Algo más que quieran, Gabriela? ¿Puedo pasar a uno de los panelistas? Solo time checking, ¿cuánto tenemos? We're good. 3 horas más? No. Perfecto. Voy a hacer otra pregunta que rompe paradigmas como la de Rafael, y es, como dadores de leasing estamos acostumbrados a que el cliente paga sí o sí y no estamos atados, en general no estábamos atados a riesgo performance, y como dadores de leasing, además los que estuvimos ayer con John y con Ian, estuvimos 8 horas viendo riesgos del activo, qué le pasa al activo, cómo me focalizo en el bien. Cada vez más el activo en términos de activo físico, tangible, hardware, tiene un peso relativo en estas soluciones que estás mencionando. Entonces, ¿qué leasing? Cuando todos entendemos que leasing es dar, digamos, un bien, el uso de un bien, ¿cuál es nuestro rol cuando ahora ni siquiera incluso son licencias, no son licencias, es aire? ¿Qué es lo que estamos financiando? Y entonces hay más riesgos que tienen que ver no solo con cobrar o no, sino ya también entra en juego cuál es mi bien, qué estoy reposeyendo en caso de default, etcétera. Todas las implicancias que tiene que no haya un bien o un peso más grande de un bien en la solución. Bueno, gracias por la pregunta. Yo voy a pasar esto al panel porque un tema que es importante, vemos en la solución, cuando yo comentaba Cisco como una compañía de routers and switches, networking, teníamos el bien físico, o sea, no había duda de esto. Cuando nos cambiamos y empezamos cada vez más a nos transformar en un proveedor de soluciones, 2 temas ganan cada vez más relevancia: software y servicios. Entonces, con relación a esto, tiene que ver muchísimo con calificación de crédito, estructuras que estamos dispuestos a poner. Y yo voy a aprovechar, pasar esto tanto a Manuel quanto a Roberto, que comenten esto, que están acostumbrados con este tipo de soluciones, porque también es una transformación. Vamos a mirar cada vez más soluciones con soft costs y menos hardware. Hardware se comoditiza. Cuando yo mencioné en lo que estamos escuchando del Asset Light Model, lo que interesa es el resultado final y no simplemente la caja, la calidad del activo, que es muy importante para nuestra evaluación, pero es un cambio como parte de los demás que empezamos a entender mejor qué tipo de riesgos va a traer en el mediano y largo plazo.